Ya tenemos entre nosotros al nuevo volumen CIDICET 2024, el libro que nos va a acompañar desde ahora, durante el próximo Congreso de la Asociación Mundial y tras él, para orientar las lecturas, las investigaciones y la escritura de textos. Su título, el del Congreso, Todo el mundo es loco. Consta de 23 ítems, temas cuidadosamente elegidos y ordenados por Cristiana Albertí, presidenta de la AMP, junto a Ligia Gorini y Gil Garós, directora del próximo Congreso, quien les habla, Gustavo Stiglitz, responsable del volumen, y la participación de los directores de edición de las 7 escuelas de la AMP, con la inestimable orientación de Jacques-Alain Miller y Eve Miller-Rose. Voy a contarles brevemente algo de la historia de esta experiencia, porque la elaboración de cada CIDICET es una verdadera experiencia de la Escuela UNA, fundada en una transferencia de trabajo con un objetivo, la producción de un libro con el mejor contenido epistémico posible para el trabajo de los analistas de la AMP y para la presencia del discurso analítico en las ciudades. Nació en 2006 para el Congreso de los Nombres del Padre, como un diccionario conceptual, un diccionario raro, porque no se encontraban allí el significado de las palabras de la lengua común. Había palabras como apensamiento, a modernidad, con la A entre paréntesis, o no sin, con un guión entre el no y el sin, o letras sueltas, S mayúscula, A mayúscula entre paréntesis con una barra, es decir, que era un diccionario distinto, porque era el diccionario de la lengua de Lacan. Pero ahí habría que agregar, de la lengua de Lacan hablada en el campo freudiano, es decir, con la orientación de Miller, y lo que cada autor inventaba a partir de allí como su lengua propia. En 2018, la entonces presidenta de la AMP, Angelina Arali, lo definió como una herramienta esencial al servicio del saber expuesto de los psicoanalistas, movilizado en ocasión de cada congreso de la Asociación Mundial. Quiero resaltar la idea del saber expuesto, porque como nos advirtió Miller en su tesis sobre los institutos, el saber expuesto hace de barrera al saber supuesto, que sostiene, pero también corroe al psicoanálisis. En 2020 se introdujo el cártel multilingüe como instrumento para la elaboración del CIDICET. Hay que decir que esa nueva forma de trabajo entre nosotros se vio favorecida por la pandemia, pero no por el virus del COVID, sino por otro virus, el del entusiasmo de Jacques-Alain Miller por el Zoom, del que se sirvió para conferencias, presentaciones editoriales y conversaciones. Como ustedes saben, CIDICET es el nombre que Lacan puso a la revista de la Escuela Freudiana de París y quiere decir tú puedes saber. Con este nuevo volumen, entonces, tú puedes saber lo que piensan los analistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis sobre el aforismo lacaniano, todo el mundo es loco, es decir, delirante. Los autores toman la palabra, hacen hablar al aforismo y plantean sus posiciones frente a las consecuencias clínicas, epistémicas y políticas del mismo. Los trabajos que ustedes van a encontrar aquí fueron escritos en una de las 5 lenguas de la AMP, cuidadosamente traducidos a las otras 4, y fueron escritos en algunos de los puntos de las latitudes y longitudes en las que la AMP está presente hoy. Es decir, que de alguna manera CIDICET encarna una de las vertientes de lo que Lacan afirmó en su seminario 14, la lógica del fantasma, y que Miller desplegó en sus intuiciones milanesas, que el inconsciente es la política. Quizá, como clave de lectura política con fuerte incidencia clínica, podemos adelantar que este volumen sienta la posición de los analistas de la orientación lacaniana frente a la despatologización contemporánea, oponiéndole la despatologización lacaniana. Es decir, que opone a la despatologización que quiere hacer de la clínica un borramiento, transformándola en estilos de vida,
una despatologización que no cede ante los significantes locura y delirio, que es la respuesta irónica de Lacan frente a la despatologización impulsada por el discurso de la ciencia y capitalista. Irónica porque aborda la despatologización de la clínica con los significantes de la clínica misma, anudando a lo universal del significante locura lo singular del significante delirio. Bien, para finalizar, algunos agradecimientos. A Jacqueline Miller por su presencia que causa y su orientación. A Ed Miller Rose por la sutileza en los detalles de edición. A Cristian Alberti por su confianza. A los presidentes de las escuelas por su presencia. A Ligia Gorini y Gil Carós por su apoyo constante. A Anael Lebovitz-Kenehem, responsable del CIVICET 2022, por su generosidad en la transmisión de su experiencia. Y finalmente a la cocina del CIVICET, los cartelizantes, los masunos, los editores de las escuelas y sus equipos de edición y traducción. No podré nombrar a todos, pero sí a los responsables. A Philippe de Georges y Romano B. por la École de la Construidienne, a Eloísa Prado Telles y Paula Legey por la Escuela Brasileira de Psicanálisis, a Mónica Wons por la edición en castellano y por la Escuela de la Orientación Lacaniana, a Jessica Jara por la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, a Julio González por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, a Roger Lytton por la New Lacanian School y a Alfonso Leo por la Escuela Lacaniana de Psicanálisis. Así que muchas gracias a todos y muy buena lectura de este Tout le monde est fou